tal, gente del YouTube? Bienvenidos nuevamente a este canal de matemáticas y siguiendo con la continuidad de los videos del tema más que nada de resolución de triángulos rectángulos y también ahí se vio en un video anterior el tema del área de una región triangular de forma trigonométrica. Vamos a complementar este tema con estos ejercicios tipo admisión. En este uno voy a complementar más que nada el tema de el área de la región triangular de forma trigonométrica, así que aquí vamos a aplicar ello, ¿no? Entonces rápidamente con este problema que nos indican hallar el seno del ángulo teta de este gráfico, nos dan las alternativas, y bueno, para ver la solución, si bien es cierto, ustedes deben analizar primero cómo yo hallo el seno del ángulo teta, ¿no? Entonces, por lo general, porque como yo lo había dicho en anteriores videos, el ángulo debe estar dentro de un triángulo rectángulo para poder hallar su razón trigonométrica, si bien es cierto. Pero en este caso, poner este ángulo en un triángulo rectángulo no va a ser tan fácil como parece. Así que en este caso en particular, no vamos a hacer eso. Vamos a utilizar otro método. ¿Ya? Entonces, para utilizar otro método, bueno, si no ven el ángulo dentro de un triángulo rectángulo, posiblemente pueda salir con áreas porque recuerden que el área de una región triangular de forma trigonométrica utilizamos el seno del ángulo. Entonces, por ahí creo que va la cosa. ¿Ya? Viendo la solución, vamos a copiar el gráfico original, ya, sino que en este caso le he puesto nombre a los vértices, ¿no? Que son los A, B, y C y D, y el M que está en el teta, ¿no? Tenemos los lados que son 3, 1 y el CD que vale 5, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya les dije, el área de una región triangular de forma trigonométrica, además de conocer el ángulo teta, tenemos que conocer los lados que forman este ángulo, que en este caso son AM y MD. Por eso vamos a ponerle cierto nombre, ¿no? A la AM le voy a poner de dato M y al MD le voy a poner N en este caso. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, en el triángulo ABM, en el triángulo rectángulo ABM, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras se utiliza por lo general en un triángulo rectángulo, ¿no? Conociendo sus dos catetos y la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es aquel lado que está al frente del ángulo recto, ¿no? En este caso es M. Ya, pero para aplicar Pitágoras, como ya les dije, debo conocer los catetos. En este caso conozco un cateto que es BM, que vale 3, pero el AB no lo conozco. Entre comillas no lo conozco, pero sí lo conozco. ¿Por qué? Porque en un rectángulo los lados paralelos son iguales, ¿no? Es decir, AB va a ser igual a CD, así como BC va a ser igual a AD, ¿no? Como CD vale 5, el AB también va a valer 5. Al conocer esto ya podemos aplicar Pitágoras en el triángulo rectángulo ABM, ¿no? Que son la suma de los catetos elevados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿no? Que en este caso la hipotenusa, como ya le dije, es M, ¿no? Entonces, m despejando va a ser raíz de 34, porque 5 al cuadrado es 25, más 3 al cuadrado es 9, 25 más 9 es 34, y el cuadrado pasa al otro lado como raíz, ¿no? Por eso el m vale raíz de 34, ¿no? De la misma manera vamos a utilizar en el triángulo DCM el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso ya conocemos los catetos y conocemos la hipotenusa, que en este caso es n, que está al frente del ángulo recto. Vamos a aplicar Pitágoras y nos resulta de esta manera, de la misma manera anterior, ¿no? Viendo la manera anterior es lo mismo. Ya, entonces n despejando acá nos sale 26, porque 5 al cuadrado 25, más 1 al cuadrado 1, 26, ¿no? Y el cuadrado pasa como raíz. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El área del triángulo AMD de forma trigonométrica, la manera tradicional como se nos enseña de repente en primaria y secundaria, ¿no? ¿Qué es? Base por altura entre 2. Es la base por altura entre 2. Pero AMD, dense cuenta que cuál es la base y cuál es la altura. En realidad ustedes pueden elegir cualquiera de los lados que sea una base, pero la idea es trazar la altura. En este caso, por comodidad, AD va a ser la base del triángulo AMD, ¿ya? Y si AMD tiene de base AD, ¿cuál es la altura relativa al lado AD, a la base? Es esta, ¿no? Es esta recta de color rojo. Yo le he puesto su altura. Y conocemos de dato cuánto vale esta altura. Sí, vale 5. ¿Por qué? Porque si AB y CD son iguales, la altura relativa al lado AD, que parte de M, también va a ser 5, ¿no? Porque son paralelas. Ya, una vez conocido esto, vamos a hallar el área del triángulo AMD. Recuerden que les dije base por altura entre 2, base es AD, la altura es 5 y el entre 2, ¿no? Pero el AD, como ya les dije, como es un rectángulo, los lados paralelos son iguales. Es decir, BC va a ser igual a AD. BC, ¿cuánto vale? 3 más 1 es 4, por lo tanto, AD vale 4, ¿no? Al valer 4 simplemente nos queda reemplazar, ¿no? AD vale 4, es por eso que lo reemplazo, y 5 por 4 es 20, entre 2 es 10, ¿no? El área de la región triangular AMD de forma geométrica le hemos hallado que vale 10, pero se puede hallar de otra manera también, el área del triángulo AMD de forma trigonométrica, y ahí es lo que yo les he dicho.
¿Cuáles son los lados que forman el ángulo teta? Son M y N. Es por eso que el área se halla de esta manera. AM, que en este caso es M, y MD multiplicado la multiplicación de esos dos lados, dividido entre 2, multiplicado por el seno del ángulo que forman estos lados, que en este caso es teta. Y ahí es donde sale el seno de teta y es justamente lo que nos piden, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es la cosa. AM cuánto vale M y MD vale N, ¿no? Entonces, una vez reemplazado, simplemente vamos a volver a reemplazar lo que nos ha salido M y N, ¿no? Nos resultó esto de aquí. Pero las áreas son las mismas. De repente se han hallado de maneras distintas, pero sigue siendo la misma. Es decir, vamos a igualarlas, ¿no? Estas dos expresiones que están de cuadro de rojo, vamos a igualarlas y nos queda de esta manera, ¿no? El 2 va a pasar a multiplicar al 10, por eso es 20 arriba, y las raíces van a multiplicar y van a pasar al otro lado de igualdad como una división, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican, recuerden que si los dos tienen el mismo radical, los que están dentro de cada radical se multiplican de manera normal, ¿no? Es por eso que el seno del ángulo me va a salir 20 arriba dividido entre 34 por 26, 884, ¿no? Raíz de 884. Pero si ustedes se dan cuenta, en las claves no aparece así, ¿no? Aparece de otra manera. Entonces, ustedes tienen que simplificar este raíz de 884. Ahora, si ustedes simplifican, verbalmente lo voy a hacer. Raíz de 884 es 4 por 221, ¿no? Y el cuadrado se distribuye tanto al 4 como al 221. Y raíz de 4 es 2. Y la raíz de 221 se queda de manera normal, ¿no? Entonces me resulta de esta manera. ¿Ya? El seno de teta va a ser igual al 20 sobre 2 raíz de 221. El 2 con el 20 se van a simplificar, se saca mitad, mitad, y arriba me va a quedar 10. Y abajo me queda 1, pero 1 por raíz de 221 va a ser raíz de 221, ¿no? Y es donde usted va a marcar la E, ¿no? Espero que este problema les haya ayudado a complementar más que nada la parte del área de un triángulo de forma trigonométrica. Así que vamos a pasar con otro problemita. Y este problema número 2, este sí se tomó en la Universidad Nacional de Ingeniería, más o menos en el 2013, a mediados de febrero, a comienzos de febrero. ¿Dónde ves esta figura que es un rectángulo? Bueno, no he puesto los ángulos rectos en los vértices, pero se sobreentiende ello. Nos dan los ángulos en estas posiciones y nos dan la expresión E que tenemos que hallar. Entonces, para yo hallar cada razón trigonométrica, o al menos que nos den esto, aquí sí va a ser necesario que cada ángulo esté dentro de un triángulo rectángulo, ya para poder hallar ciertas razones trigonométricas, o al menos que se forme algo parecido a la expresión E que nos aparece aquí, ya, al menos algo parecido. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trazar alturas, ¿no? Vamos a trazar alturas, ¿ya? Para ver cómo se resuelve este tipo de problemas, ¿ya? Al trazar yo la altura, en este caso estoy comenzando por el ángulo teta, va a estar dentro de un triángulo rectángulo, si yo trazo esta altura, que voy a llamar PQ, ¿ya? Al yo trazar esta altura PQ, lo que vamos a hacer es sacar este triángulo APQ o AQP, como quieran decirlo, conociendo ya de dato la hipotenusa, que en este caso es AP, que vale A, y conocemos un ángulo agudo, que en este caso es teta. Entonces, aquí, recordando el primer caso de resolución de triángulos rectángulos, si yo conozco la hipotenusa y a la vez conozco un ángulo agudo en este triángulo rectángulo, puedo hallar los catetos en función del ángulo y el lado, ¿no? Que es la hipotenusa. Entonces, el que se le opone al teta, o sea, el lado QP, ¿cuánto va a valer? A seno de teta. Y el que está de manera adyacente, a coseno de teta, ¿no? Y estas expresiones de aquí voy a ponerlo en el gráfico original, ¿no? En este caso, QP va a ser igual al A seno de teta. Y luego de ello, vamos a trazar esta otra altura. ¿Por qué? Porque al trazar esta otra altura, el ángulo alfa va a estar dentro de un triángulo rectángulo, ¿ya? Voy a llamarle esta altura PR, que va a estar dentro de, el alfa va a estar dentro del triángulo rectángulo PBR o PRB, ¿ya? Pero antes de ello, bueno, el BR ya se sobreentiende que es A seno de teta porque aquí se forma un pequeño rectángulo, ¿no? Ya saben que los lados paralelos van a ser iguales, ¿ya? Entonces, esto se va a usar al final, así que ténganlo en mente de momento. ¿Ya? Entonces, lo otro es esto, ¿no? El beta. El beta no está dentro de un triángulo rectángulo. Tenemos que ponerlo dentro de un triángulo rectángulo, así que vamos a trazar la altura. Una manera sería trazar la altura, como bien he dicho, de P, del vértice P al lado relativo CD, ¿no? Ahí se forma la altura y se forma un triángulo rectángulo y también se puede hallar de esa manera. Pero para variar un poquito, vamos a utilizar un poco de geometría, ¿no? De los lados paralelos. CD, como es paralelo a PR, recuerden que el vértice C también va a ser 90. Aquí el beta va a pasar al lado P, ¿no? Al vértice P. Acá va a pasar el ángulo beta. ¿Cómo?
¿Por qué? Porque si son paralelas, se forma tipo una letra Z, ¿no? Si se dan cuenta, es como una Z invertida, ¿ya? Y el beta de acá, del C, va a pasar al P, ¿no? Esto se cumple en las rectas paralelas. Ya, este es un temita que se ve en geometría. Solamente para variar un poco el problema, ya para conocer algo nuevo. Ya, entonces tengo el triángulo PRC, donde beta ya está dentro de un triángulo rectángulo, si se dan cuenta. O sea, ya no es necesario trazar esa otra altura, que también pudo haber salido, sino que lo he hecho así para variar un poco. Entonces, lo que hacemos aquí es sacar este triángulo PRC que hemos formado. Ya conocemos la hipotenusa B, el ángulo beta, y ya, bueno, como el primer caso de resolución de triángulos rectángulos, y si no te acuerdas mucho de este caso, voy a dejar acá la teoría de resolución de triángulos rectángulos para que le vayas a dar un vistazo, ¿no? Entonces podemos hallar el lado opuesto al ángulo B, beta, que es B seno de beta, y el que está adyacente B coseno de beta, ¿no? Entonces pasamos a pasar el PR de aquí que nos ha salido B coseno de beta al gráfico original, ¿no? Entonces dense cuenta de este triángulo PBR porque no hemos tocado todavía el alfa, hemos tocado el beta y el teta, pero el alfa todavía no. Vamos a sacar este triángulo PBR o BRP, triángulo rectángulo que tenemos de esta manera, ¿no? Nos ha quedado de esta manera, así que ustedes se van a la expresión E. Dense cuenta que aquí hay tangente, ya hay tangente de alfa, porque dense cuenta que el seno de teta ya apareció acá, el coseno de beta ya apareció en este triángulo y lo que falta es la tangente. Entonces, ¿cómo tú hallas la tangente de alfa en este caso? Conoces los catetos, es por eso que lo puedes hallar. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto entre adyacente. Nos resulta de esta manera. ¿Qué pasa si el A seno de teta de lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar? Nos resulta de esta manera. Entonces, dense cuenta que A tangente de alfa por seno de teta aparece en la parte del numerador del E, ¿no? Y eso va a ser igual al B coseno de beta. Y abajo también aparece B coseno de beta y se van a simplificar. Entonces, para que lo veas un poco mejor, lo vamos a reemplazar. Tenemos la expresión y estamos reemplazando, ¿no? Como ya lo había dicho, nos queda B coseno de beta arriba y B coseno de beta abajo. Al simplificar todo, ¿cuánto nos queda E? Nos va a quedar 1 y usted va a marcar la letra C. Así viene este problemita. Me demoro mucho por la explicación, pero en realidad sale muy rápido, ¿no? No sé, se pueden demorar un minuto y medio, a lo mucho dos. Ya, pero por la explicación se demora un poco más. Así que no le tengan miedo a este tipo de problemas, tipo admisión, porque no es tan difícil como a veces lo pintan en sus colegios, las instituciones en las que se encuentren. Así que no te olvides de suscribirte, darle like, comentar, compartir este video para que puedas ayudar a demás personas a aprender este curso, ¿no? Así que sin más que decir, me despido. Adiós.